Quiero empezar este vídeo con una pregunta para que entremos en el tema y te pido que simplemente la dejes caer antes de respondértela. Y es, ¿cuántas veces esta semana, por ejemplo, esta semana, te has permitido recibir algo? Ya sea un regalo, un cumplido, un favor, un momento de disfrute, de placer, sin automáticamente que se dispare en tu mente el, uy, ¿y ahora qué, por qué viene esto? Y que no me lo des. O, ¿en serio? ¿Ahora qué tengo que hacer a cambio de esto? O realmente no siento que me lo merezca. Bueno, si te has quedado un momento pensando o si esta pequeña frase al principio de alguna manera te ha hecho como un poco de clic, quédate porque de eso va a tratar este vídeo, ¿vale? Hoy vamos a hablarte de Venus, no de Venus del Botticelli, que me encanta, sino de la Venus que nos gobierna internamente, ¿vale? Vamos a hablar de Venus como un principio psicológico profundo, como el espejo de algo más honesto en cómo te relacionas contigo misma. Porque hay algo que yo observando años en las lecturas que hago de cartas natales, en los talleres, en mí misma, en las personas a las que acompaño y que creo que ahora he podido hacer como ese clic y esa reflexión profunda de lo que es Venus. Porque Venus puede estar integrada en nosotras o a la inversa, puede estar invertida, ¿vale? En astrología siempre hablamos de las polaridades, que es una de las leyes herméticas y como todo en este mundo funciona con polaridad. Entonces Venus no podía estar exenta de esto. Y esa diferencia yo creo que es importante reconocerla. ¿Cómo vives tu Venus? Es decir, cómo vives el placer en tu vida, cómo recibes el amor, cómo te tratas, cómo te valoras. Ese sería un poco el concepto genérico de cómo sería nuestra Venus. Así que si sientes que, por ejemplo, crees que todavía no sabes valorarte bien o no tienes una relación sana con el merecimiento, con lo que yo valgo, con lo que merezco, ya sea económicamente, ya sea con las relaciones de pareja de tu vida o con sentirte bien tú misma, creo que este vídeo te puede interesar, ¿vale? Entonces, para empezar y antes de entrar en la diferencia entre Venus integrada y Venus invertida, necesito que entendamos qué es Venus realmente, porque la astrología popular nos ha hecho mucha mella en esto y todos conocemos como los conceptos muy básicos o diríamos incluso no relacionados a la astrología real. Para mí, la astrología psicológica, que es el enfoque desde el que yo trabajo, los planetas en sí no son algo que vienen a marcarnos como el camino y nos mueven, ¿no? Como mágicamente. No, son principios internos, son arquetipos. Desde la mitología, desde muchos conceptos se nos ha hablado de la astrología, ¿vale? Son arquetipos que de alguna manera están alojados en nuestra psique colectiva y nosotras como humanas representamos una parte de ellas, ¿vale? Estos arquetipos describen esas partes de nuestra propia psique y Venus, que es la que vamos a tratar en este vídeo, describe una parte muy concreta, ¿vale? Y Venus habla de tres cosas en general, pero son tres básicas, que es una, la primera es la del principio de cómo nos vinculamos, ¿vale? Cómo nos relacionamos. Es decir, cómo te conectas tú con los demás, cómo amas, qué tipo de relación quieres, disfrutas, te gusta, ¿vale? No la que necesitas, la que tú quieres. Cómo te dejas tú amar. No solo en pareja, estamos hablando en general, en las relaciones, ya sea laboral, ya sea personal, de pareja, ya sea de amistades, ya sea con la vida en general, ¿vale? Habla de cómo nos relacionamos con otra persona, es decir, nuestra manera de relacionarnos con otra persona, ¿vale? Porque Venus también nos habla de un espejo. Segundo, el principio del placer básico en esta vida y más con los tiempos en los que vivimos. Es decir, nos habla de cómo experimentas o vives el disfrute y el goce en tu vida. ¿Qué te nutre? ¿Qué te da placer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te conecta con el sentirte viva? ¿Vale? Y fundamental, si te permites este disfrute en tu vida o si eres de las que, bueno,
me paso el día trabajando o esforzándome, mi vida parece una lucha o mi vida es como plana porque no siento que yo esté como viviendo todo esto. O por lo contrario, mi vida solo es goce, ¿vale? Estaríamos hablando de otra polaridad igual. Y tercero, y este creo que es el que más nos importa ahora mismo, que es el principio del valor, ¿vale? El valor tiene muchos conceptos, o sea, la palabra valor tiene muchos conceptos, ¿vale? Es muy amplia, pero hablaría ahora mismo en este vídeo del valor propio, ¿vale? De cómo tú sientes que te mereces, cómo te valoras a ti misma, ¿vale? Con la pregunta, por ejemplo, de si eres suficiente tal y como eres. Algo que creo que es súper interesante, porque la mayoría de nosotras tenemos una herida muy grande de no ser suficiente. Entonces, Venus nos va a ayudar a reflexionar, a integrar y a conocer mucho más el valor que tenemos como mujeres, como personas, ¿vale? Venus no solo habla de a quién quieres, habla de cuánto te quieres a ti misma. Y en términos psicológicos, podemos hablar de Venus como el arquetipo, por ejemplo, de Afrodita, que es el más conocido. Hay muchísimos que nos pueden conectar con Venus, pero en este vídeo solo te voy a traer a Afrodita. Afrodita es la energía que nos conecta con la abundancia, con la receptividad, es decir, cómo yo recibo cosas, con nuestra capacidad de atraer en las cosas. No de atraer porque yo lo provoco, sino de yo, como soy, atraigo las cosas. Esto es el principio básico de Afrodita que Venus nos habla. Y aquí está quizá algunas de las claves de que muchas mujeres no han visto, ¿no? Y es que creo que en nuestra cultura premia más el hacer, el producir, el dar, el estar siempre entregándose, ¿vale? A la persona. Esto es algo que hemos vivido en esta era, en concreto, con la productividad, ¿no? Y de ahí siento que muchas nos hemos desconectado de nuestra verdadera energía de Venus, porque la energía real es de expansión y en esta productividad y estar y hacer y no parar, no permitimos recibir y estar, ¿vale? Entonces, en este punto hay muchas mujeres que lo que hemos hecho es distorsionar esta energía venusina, ¿vale? Y esto cuando pasa durante muchos años, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestra energía Venus deja de fluir, ¿vale? De alguna manera se invierte, porque nos polarizamos, nos vamos, si hablamos de Venus como una energía femenina, al invertirla nos vamos a una energía más masculina. Entonces ahí muchas de nosotras lo que hacemos sin darnos cuenta es posicionarnos a la inversa, ¿vale? Y Venus en la carta natal no indica solo temas amorosos, ¿vale? Para mí muestra algo mucho más profundo que es esto, ¿no? La relación que tenemos con las otras personas, cómo entregamos la energía, ¿no? Y para saber si la tenemos bien o no integrada, ¿vale? Así que empecemos por el mejor de los casos, ¿vale? Que es cómo se ve una Venus integrada, para que tú, si estás escuchando este vídeo, digas, bueno, voy a ver si la tengo integrada. Espero que sí, ¿vale? También te tengo que decir que muchas veces en la vida vamos oscilando, ¿vale? No siempre estamos en el modo óptimo, siempre vamos desde una oscilación a otra. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo mucho más de nosotras, ¿vale? Pero, ¿qué se siente? ¿Qué hace? ¿Cómo se relaciona una mujer cuando tiene la energía venusina fluyendo por sus venas? Y cuando digo integrada, no estoy hablando de perfección, ¿vale? Estoy hablando de que esta energía de alguna manera fluye, se siente, que no está atrapada, que no estás contraída, ¿vale? La primera señal es la relación con el placer, ¿vale? Como te he dicho antes, es uno de los principios de Venus y una mujer con Venus integrada se permite disfrutar. No todo el tiempo, no sin matices, porque entendemos cómo es nuestra vida, ¿vale? Pero el placer para esta mujer no le genera culpa, ¿vale? No le genera una carga, no le genera esa sensación de, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Vale? Esa sería una de las señales de tener a Venus integrada, la que se permite descansar sin tener que estar justificándolo, la que se permite algo para ella de disfrute,
¿vale? Porque dice, sí, pues claro, me lo merezco. La que puede disfrutar de, como te he dicho antes, pequeños placeres, ¿no? De una buena comida, de una tarde libre, de ser cuidada, sin que esto active una deuda interna, ¿vale? Y eso suena simple, porque dices, vamos a ver si esto es lo que queremos, ¿vale? Pero para muchas mujeres con las que trabajo habitualmente es algo que nunca, nunca han vivido o de alguna manera les cuesta muchísimo, ¿vale? Y aunque sepan que es ahí a donde quieren estar, la culpa, la responsabilidad, las creencias, la manera en que siempre han vivido en su vida, les impide inconscientemente darse el permiso de disfrutar, ¿vale? Del placer. Y esto pasa muchísimo y no es algo que se haga intencionado, es mucho más profundo, es algo a veces muy inconsciente y que, bueno, trabajamos mucho en las sesiones para ver incluso de dónde viene, ¿vale? La segunda señal, para mí, en una Venus integrada sería pues que la autoestima o el sentirse querida, merecedora, ¿no? Como que tú te sientes bien contigo misma, no está vinculada a una validación externa, ¿vale? Y yo sé que en general todos los humanos necesitamos validación. Eso es algo básico, ¿vale? Pero cuando una tiene una Venus integrada, no depende de la otra, de lo que la otra persona le vaya a decir. Es decir, un ejemplo, me compro un jersey y claro, necesito saber si a mi pareja le gusta, ¿vale? Por supuesto que las personas ¿no? les importa, ¿no? Porque somos seres sociales, pero son personas a las que te diría que el valor no cuelga de cuánto la ven o de cuánto la aplauden o de los likes que tiene o de si la han elegido, sino más bien de sentirse bien con lo que ella es en sí, sin necesitar que nadie le confirme, pues oye, eres maravillosa, eres estupenda, ¿no? Es alguien que siente que, bueno, a veces no le puedo gustar a todo el mundo, pero yo estoy a gusto conmigo misma. Y puede existir sin estar demostrando constantemente que merece lo que tiene o lo que es. Esto en las redes no suele verse mucho porque hoy en día tenemos unas redes sociales con unas Venus muy, muy invertidas, constantemente buscando validación, buscando comentarios, buscando likes, ¿vale? Para que veáis un poquito el ejemplo. En general, estaríamos hablando de alguien que puede poner algo en redes o visible, pero simplemente porque le apetece y no porque necesita esa validación, ¿vale? Una señal de que está también invertida es alguien que no se atreve a mostrarse, ¿vale? Estaríamos en la otra polaridad, alguien que dice, buah, es que qué vergüenza, porque claro, si pongo algo, o si me pongo esto, o si hago esto, qué dirán, qué pensarán, el juicio externo está muy fuerte, ¿vale? Este sería también el ejemplo de que tenemos una Venus invertida en nosotras, porque no tenemos la seguridad de ser quienes somos, a pesar de que en nuestras acciones, nuestra manera de ser o como somos, físicamente pueda o no gustarle a alguien, ¿vale? Entonces, tener la seguridad de mostrarte también indica que tu Venus está bien integrada, ¿vale? Y la tercera señal es la capacidad de recibir, como te he dicho antes. Recibir, ¿por qué? Porque nosotras como mujeres, esto lo aprendí de mi profesora de un máster de sexualidad en el Institut Gestal, de Mireia Darder, que tiene un libro maravilloso que se llama Nacidas para el placer, ¿no? Y es que nosotras como mujeres estamos hechas para el placer y para recibir. O sea, no hay nada en nuestro cuerpo que indique que no estamos preparados para eso, ¿vale? Imaginaos si estamos invertidas en muchas áreas de nuestra vida. Y para eso tenemos que estar también capacitadas para recibir muchas cosas. Y esto me parece de lo más revelador, ¿vale? Porque muchas mujeres son expertas absolutas en dar, cuidar, sostener, en estar para otros, en responsabilizarse de otros, en ser la que lo controla todo, lo lleva todo, lo sabe manejar todo. Pero cuando alguien les da a ellas atención, apoyo, amor, un regalo, es como que no, se cierran, ¿vale? Hay incomodidad, hay un impulso innato, inconsciente de, uy,
tengo que devolverle esto, o de minimizar el regalo, o de decir, uy, no era necesario, o esto yo no lo quiero, ¿vale? O ¿por qué me estás dando esto? O sea, yo no necesito que me lo des, yo no necesito a nadie. Esto también sería la otra polaridad, ¿no? La de la independencia absoluta, ¿vale? Yo creo que saber dar sin saber recibir no es generosidad. Y para esto creo que necesitamos una maestría de nuestra vida, ¿vale? Te lo voy a repetir. Saber dar sin saber recibir no es generosidad, ¿vale? Es un síntoma de la Venus totalmente bloqueada, ¿vale? La Venus integrada, como te he dicho antes, permite el flujo de la ida y de la vuelta, porque es energía, porque entiende que es abundancia y lo que da lo vuelve a recibir. Y porque dar y recibir es su estado natural, ¿vale? Y obviamente, ojalá todas estuviéramos siempre en esa Venus integrada, porque creo que el mundo sería mucho mejor, pero nuestras vidas sería mucho mejor, nuestras relaciones, no daríamos sin esperar, estaríamos sabiendo que necesitamos, que queremos, sabiendo que nos merecemos, ¿vale? En todos nuestros aspectos, el laboral, el familiar, el de las relaciones, o sea, en general, en todo. Y bien, la cuarta señal que creo que también es interesante, es la conexión real con el propio deseo, ¿vale? No el deseo de complacer a otros, no el deseo de lo que debería querer, ¿vale? El deseo propio, el real, el genuino, aunque a veces no tengas ni idea de cuál es o que te hayan juzgado 1000 veces por ese deseo, ¿vale? La mujer con Venus integrada sabe en general qué quiere. Y en todo, qué quiere en la vida, qué le gusta, con qué disfruta. Tiene una relación suficientemente sana con ese querer, como para no invalidarlo constantemente, ¿vale? Y ahora vamos a respirar, porque esto es mucha información y sé que muchas veces escuchamos todo esto y decimos, bueno, ya qué fácil, o sí, claro, ¿no? O sea, que vamos como integrando toda esta información y a la vez sintiendo las incomodidades y las removidas internas, ¿vale? Entonces, si te ves reflejada en esto o sientes que hay algo que de distancia, ¿no? Entre cómo te acabo de escribir y cómo te ves o te vives a ti misma, no te preguntes si es, ostras, ¿qué me pasa a mí algo? ¿No? Simplemente es la manera en que la mayoría vivimos, ¿vale? Eso en general. Pero ahora te voy a hablar de la Venus, obviamente, invertida o bloqueada o polarizada, ¿vale? De alguna manera. Y hay varios términos que yo uso según el contexto, ¿vale? Los patrones son para mí muy reconocibles y a veces llevan años, ¿vale? En una mujer antes de que puedas verlos con claridad, incluso a veces siendo consciente de que los has visto, se vuelven como a olvidar y se te vuelven a ir presentando, ¿vale? Es normal porque en la vida estamos aquí para conocernos. Entonces forma parte de nuestro aprendizaje, de nuestra vida, de nuestro camino al final en este mundo. Y voy a escribirte unos cuantos, ¿vale? Te pido que los escuches sin juicio. Yo sé que es importante, pero creo que ninguno de estos patrones significa que estemos mal, que tengamos nada roto o que estemos defectuosas, sino que significan que la Venus, esa Venus astrológica, esa Venus en nuestras partes psicológica, necesita que le demos energía, que nos pongamos a conocerla, a trabajarla, a darle como ese enfoque y esa energía, porque a donde le ponemos la energía es donde vamos a crecer. Y eso es exactamente lo que hacemos, ¿vale? Por ejemplo, el primer patrón que podemos encontrar, ¿vale? La dificultad de reconocer el valor propio. Esta es la más frecuente y la más silenciosa, porque fuera, pues muchas a veces funcionamos muy bien, trabajamos mucho, hacemos muchos éxitos, muchas cosas, todo es como para afuera, ¿vale? Pero internamente la voz dice, es que no sé, todavía me falta algo, no es suficiente, ¿no? Como si siempre faltara algo más para poder sentirse bien con ella misma. Y no es por falta de logros, porque es una mujer con mucha capacidad, sino más bien es una desconexión de lo que realmente siente, ¿vale? Es como, realmente lo que estoy logrando no va acorde a lo que internamente mi alma siente que disfruta o ha venido a hacer, ¿vale? Luego tenemos la culpa, obviamente, asociada al placer. De esto ya hemos hablado, ¿vale? Que se convierte como en esa
parte de, ostras, descansar es un lujo. Y esto últimamente lo leo muchísimo, ¿no? Es como el nuevo lujo es esto. Wow, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿No? O sea, que descansar, disfrutar de algo que realmente te gusta, sea un lujo, ¿no? Entonces, las personas que de alguna manera tenemos la Venus integrada o hemos tenido la Venus integrada o la tenemos, se activa automáticamente esa voz interna de, bueno, primero debería, no sé, estar doblando la ropa, fregando los platos, acabar el trabajo. No, primero es el trabajo y luego los demás, ¿vale? Esto es una frase que, no sé a ti, pero a mí me la han dicho muchas veces, es como primero el trabajo, y luego lo demás, ¿vale? Esas son creencias que se han instaurado en nosotras y eso nos impide vivir y disfrutar sin culpa, ¿vale? Y lo más doloroso es que incluso cuando el placer o el disfrute llega a tu vida, incluso así no te permites vivirlo del todo. Es como que no sueltas el control. Y esto lo he visto muchísimo en talleres, en retiros, incluso en viajes, en los que, jolín, estás en un viaje maravilloso, en un lugar mágico que es un sueño y aún así estamos contraídas control, no nos permitimos la rigidez, el pensar en la familia que ha dejado en casa o el trabajo. O sea, imaginados hasta dónde se ha llegado este bloqueo interno, ¿vale? Y el patrón 3 que te sacaría ahora mismo sería, como te he dicho antes, la fuente de, pues buscando la validación externa, ¿vale? Lo que hablábamos antes, es alguien que el valor personal queda muy ligado a cuando esa persona es elegida o es reconocida o la quieren, ¿no? Es como, o la aplauden, ¿no? Es como, uy, qué bien la has hecho, o qué guapa eres, o sí, sí, tú eres la mejor, ¿no? Cuando queda vinculado a eso, ¿vale? Ahí es donde tenemos también otra señal de esa Venus no integrada. Y puede aparecer en relaciones donde hay incluso dependencia emocional muy intensa, que esto es algo que se ve mucho últimamente, que no podemos soltar una relación o que nos hemos quedado en relaciones o mujeres que se quedan en relaciones que saben que no son para ellas. Pero bueno, es que es la única persona que me ha hecho caso o es la persona que me está reconociendo algo, ¿vale? Incluso en el trabajo, también, ¿cuántas de nosotras hemos aceptado trabajos que sabíamos que estaban a los pies de nuestro valor, ¿no? Y lo hemos cogido ese trabajo, ¿no? O hemos seguido ahí sin apostar por nuestro valor, sin reclamar nuestro valor, ¿no? O incluso personas que están en trabajos en los que necesitan constantemente que las reconozcan, ¿no? Que es como, oye, mira qué importante soy, o mira qué exitosa soy, o qué responsable, o es que soy la jefa, es que soy tal. O sea, eso también sería una Venus no integrada, ¿vale? Y el problema es que la validación externa es siempre insuficiente, ¿vale? Para las personas que tenemos, bueno, que viven la Venus integrada, porque la herida no está fuera, está dentro de nosotras. Y ningún te quiero, ningún eres súper buena y valiosa o ojo, qué éxito has tenido, puede llenar ese vacío de valor propio, ¿vale? Y esto también lo vemos muchísimo hoy en día, ¿no? Estas personas que constantemente se abocan a profesiones de éxito, solo por el reconocimiento. Aquí estaríamos hablando de mucha profundidad, pero bueno, sería una señal de que tu Venus también está invertida. Y el cuarto patrón sería la desconexión del propio deseo, como hemos hablado antes. Esta es la más profunda y la que a veces cuesta más de reconocer. Es decir, sabes perfectamente qué necesitan los demás, lo anticipas, lo lees, estás siempre atenta de incluso lo que les gusta a todos, pero cuando alguien te pregunta, ¿qué quieres tú? La pregunta es como, ostras, como si no supiera, ¿no? Esa respuesta. Esto incluso en cosas tan simples como mujeres y madres, en las que a veces he preguntado, ¿cuál es el plato favorito de tu hijo o hija? Y te lo saben decir, el de tu marido también, la ropa, los gustos, lo que le tal. Y cuando les pregunto, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Cuál es tu hobby favorito? Es como, cric, 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 cric. Y es muy incómodo porque es cuando te das cuenta de que te has desconectado completamente de tu propio deseo.
¿vale? Y esta es otra señal de nuestra Venus invertida, ¿vale? En algunos casos se invalida, ¿vale? Muchas veces hemos sido, o estas personas han sabido muy bien que les gustaba desde siempre, ¿vale? Pero en su vida se han acostumbrado, como todo va conectado, a siempre estar pendiente de la validación de los demás. Cuando ellas han mostrado interesadas por algo, han recibido respuestas como, esto son tonterías, o esto no es importante, o ¿esto qué es? O sea, invalidando los gustos y los deseos de esas personas. Entonces ahí quiero subrayar algo muy importante, y es que estos patrones no son rasgos de personalidad o de carácter, sino que son formas de ser, ¿vale? De alguna manera. Y son respuestas a veces adaptativas a lo que hemos vivido en nuestra vida desde pequeñas, ¿vale? No has hecho nada malo, simplemente eso es la manera en que tú has vivido, has aprendido desde la infancia, muchas veces reforzado por el entorno familiar, la cultura, o incluso a veces por los momentos de tu vida en los que has vivido, ¿no? Profesionalmente, con quien te has rodeado, que es algo súper importante. Por eso siempre insisto en que es importantísimo rodearse de personas que sean afines a ti, que valoren quién eres, que no te juzguen, que sean igual de raras que tú, para que tú puedas ser igual de rara, ¿vale? Y creo que ese es el punto, ¿no? Como en el que empezamos un poco a entender, ¿no? Cómo somos, qué deseamos, ¿no? Y ahí es ese paso de conectar con nuestro propio deseo. Siento que para estas personas es quizá lo más difícil, pero cuando se conecta con ese deseo es que ya o sea, ya no hay quien las pare. Eso también te lo tengo que decir, ¿vale? Y bueno, siento que si en este momento Venus te llama, creo que es importante escucharla, ¿vale? Y una pregunta que me hacen siempre es, bueno, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué Venus la tengo bloqueada? O sí, Silvia, yo estoy escuchando todo esto que tú me dices y ahora qué hago? ¿Cómo la desbloqueo? ¿Cómo conecto con mi deseo? ¿Vale? Ojalá fuera tan fácil como decirte, cógete esta pastillita. No, es un trabajo profundo, continuo, en el que tú vas descubriéndote, ¿vale? Y en astrología psicológica trabajamos con la carta natal como un mapa de ese potencial, un mapa que nos va guiando hacia dónde ir para conocerte mejor. También para desbloquear esos nudos que de alguna manera se han producido en tu vida, ¿vale? Ir desbloqueándolos, haciendo clics, ¿no? De alguna manera. Y Venus en la carta no existe sola, ¿vale? Esto es un signo, es una casa y tiene aspectos y todos planetas. Si has visto alguna vez una carta astral, sabes que tiene como 1000 combinaciones, 1000 rayitas, y esa combinación describe cómo llega Venus a tu vida, ¿vale? Pero más allá de la carta, hay lo que ocurre en el desarrollo psicológico de casi todas las mujeres que vienen con una Venus muy bloqueada, y es que Venus se invierte cuando el ambiente en el que creciste no podía sostener esa energía, ¿vale? Cuando tus necesidades de recibir placer, atención o amor o reconocimiento fueron ignoradas, invalidadas, criticadas o incluso satisfechas de forma como condicional, ¿vale? Es como que ya has perdido hasta el deseo, ¿vale? Cuando aprendiste que para ser querida había que ganarse ese querer, también se invalida, ¿vale? Cuando el deseo propio era incluso raro o molesto o simplemente es que no importaba que a ti te gustara algo, ¿vale? En estos contextos, la psique hace algo muy inteligente que es comprimir esa energía, bloquearla, ¿vale? Como te he dicho antes, es supervivencia. Y esto lo hablo muchísimo y lo explico muchísimo en las lecturas de carta astral, que es que la mayor parte de nuestros primeros años de vida, primeros años hablo 30, lo que hacemos es sobrevivir, ¿vale? Así que es normal que pase esto en ti si estás escuchándome o si dices, sí, es que esto lo viví yo en una época, porque forma parte del proceso en el que vivimos, ¿vale? La energía la comprime, la dirige más bien hacia afuera, hacia dar, hacia hacer, hacia ser útil, porque la energía no la puedes anular, sino que se transforma. Entonces eso lo que hace es darle energía hacia afuera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa sí que funciona, ¿vale? Si eso trae de alguna manera
pues conexión o reconocimiento, ¿vale? Con todo lo que hemos estado hablando. Y la Venus invertida no es un defecto, ¿vale? Es una adaptación a, a una manera de vivir, ¿vale? Y cuando te das cuenta, pues te das cuenta de que esa Venus ahora ya no te sirve y hay que cambiarla, ¿vale? Y aquí está lo que quiero que te quedes de este punto, ¿vale? Importante, de todo lo que te he estado hablando. Y es que la carta puede mostrarnos dónde están esas tensiones precisas, ¿vale? De una forma bastante clara. Los aspectos que tienes tu Venus, ¿no? Si está aspectada a Saturno, ¿no? De alguna manera aprendió a restringirse, a que las relaciones tenían que ganarse con esfuerzo, ¿vale? O si la tienes aspectada a Plutón, también lo puedes ver en tu carta, ¿no? Si tienes a Venus aspectada a Plutón, hablan de una relación con el deseo, con el valor, incluso con las relaciones personales que pueden volverse demasiado intensas e incluso tóxicas, autodestructivas, ¿vale? O los aspectos con Plutón, hay con Neptuno de nuestra Venus, que pueden hablar de alguien que siempre está idealizando las relaciones, como que no ve la realidad de lo que está viviendo y luego obviamente viene el batacazo porque, ostras, se ha decepcionado, ¿vale? Cada configuración tiene su historia y no es tan fácil, pero sí para que tengas una idea, ¿no? Y conocer esa historia sería como el primer paso, ¿vale? Para empezar a cambiarla, al menos a darte cuenta, ¿vale? De que puedes, ¿vale? Y ahora viene como esa parte más esperanzadora, que es quizá importante, que la carta natal, como siempre digo, nos marca el camino. Es un mapa, pero no es una condena. Tenemos la manera de vivirla. Siempre digo, hay cosas que en tu vida no las vas a poder cambiar, pero sí que vas a poder cambiar cómo las vives. Y ahí es donde está eh, quizá la clave más importante. El hecho de que tu Venus aparezca bloqueada en tu carta no significa que estés condenada a vivir siempre desde el esfuerzo, desde la valoración, a que no tengas relaciones como tú te mereces, a que no tengas una buena relación con tu autoestima, con el dinero también, ¿vale? Porque Venus habla del dinero también, de cómo nosotras nos valoramos y de qué relación tenemos con el dinero, porque al final es una parte que es recibir también. Significa que esa energía necesita como más trabajo consciente, ¿vale? Ponerle conciencia a las cosas. Y eso sí que es posible. Quizá no es tan fácil si tú tienes una carta sin ningún aspecto de Venus, pero la parte de ser consciente cuando hacemos trabajo personal es que podemos ir haciendo esos pequeños cambios y sobre todo podemos darle la vuelta a las cosas, ¿vale? Y de hecho, algunas de las mujeres con las que he trabajado que tienen la Venus más compleja en su carta son las que han hecho como el trabajo e integración como más profundo, ¿vale? Porque cuando hay mucha presión acumulada, de alguna manera es como que, puf, ¿no? Luego se suelta. Yo misma he hecho ese trabajo con mi Venus. Yo tengo una Venus saturnina, entonces también he hecho ese trabajo, se puede hacer. Y no quiere decir que de vez en cuando venga esa vocecita otra vez que dice, uy, vuelve a lo de siempre. No, ¿por qué? Porque soy consciente ya de todo eso, ¿vale? ¿Y en qué consiste este trabajo? Bueno, hay varias maneras, muchas posibilidades, ¿vale? Pero así para que entendamos desde la parte psicológica, ¿vale? Trabajamos desde una parte más cognitiva, la primera capa cognitiva, que es entender los patrones. Y esto lo hablo mucho en el Club de Venus. Trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo con los patrones. Poder nombrarlos, verlos, reconocer de dónde vienen. Este es el primer paso. Y la astrología psicológica es esa herramienta que de alguna manera nos da el lenguaje simbólico a muchas cosas que ya habíamos visto, pero no acabamos de entender. Entonces le ponemos como el significado a todo eso, ¿vale? Es algo que nos permite la astrología psicológica. A través de los símbolos del lenguaje arquetípico, ponerle esas palabras a cosas que yo estaba sintiendo y viendo, pero que no tenía explicación alguna, ¿vale? Por eso es tan potente una lectura de una carta astral. Y luego hablaremos de la capa más somática, que esta es mega importante, la que más trabajo en los retiros, que es la que vive en el cuerpo, porque Venus vive en el cuerpo, ¿vale? La capacidad de recibir placer, de habitar tu propio cuerpo, de encarnarlo en presencia, de sentir que merecemos ocupar el espacio, todo eso se trabaja también desde el cuerpo. Si tú no tienes un cuerpo receptivo, trabajado, que no
rechaza las emociones positivas, el placer, la relajación, la tranquilidad, que está en modo merecedor, no vas, por mucho que trabajes aquí, el cuerpo va a decir, ya, pero es que no estamos acorde, ¿vale? Esto es súper importante, por eso la parte somática se trabaja muchísimo en los retiros y en los talleres, porque creo que es súper importante, ¿vale? Y luego estaría la capa más desde la vinculación relacional, ¿vale? Porque los patrones de Venus se aprenden en las relaciones y se sanan en la relación, ¿vale? No se puede integrar una Venus en solitario, en modo mental, en plan analítico, ¿vale? Estaríamos hablándolo desde una parte como, bueno, si me he leído todos los libros y bueno, ya está, ya me sé todas las teorías, que seguro que muchas de vosotros que escuchéis habéis leído muchas cosas y yo sé que la mayoría de mujeres que trabajan conmigo tienen las teorías más que conocidas, ¿vale? Pero Venus se integra practicando, ¿vale? Y esto es algo que siempre he dicho en todas las lecturas, que es, sobre todo en mujeres que quizá no tienen relaciones personales sanas o que no han tenido nunca relaciones o que siempre dicen, es que siempre acabo teniendo el mismo tipo de relaciones. Bueno, yo siempre digo, ya, pero practica, ves, prueba, mira cómo te vinculas, aprende, o sea, es que es el modo, el campo experimental es este, ¿vale? Y aprende a eso, aprende a recibir, a vincularte. Sé que muchas veces en las relaciones es la zona más incómoda porque tienes que mostrarte tal y como eres y ahí se muestran muchas cosas que ni tú quieres ver ni quieres ver del otro, ¿vale? Pero ese es el modo de trabajar también esa Venus en relaciones, ¿vale? Y de alguna manera ir diciéndole, ¿no?, a tu sistema nervioso que puede recibir y que es seguro recibir y estar en una relación, ¿vale? Y eso necesita un espacio, necesita tiempo, necesita continuidad, necesita perseverancia, ¿vale? No solo es me pongo y ya está. Esto es un poco a poco ir haciendo. Y ahora pues quería contarte algo muy interesante, es que llevo tiempo construyendo ese espacio donde podemos hacer exactamente este tipo de trabajo. Es un espacio donde la astrología se usa como herramienta, es como nuestra guía, ¿vale? No es nada de predicciones, no desde ese estilo, pero sí para confirmar lo que ya creemos, como te he dicho, ¿no? Como para poner palabras a cosas que nos están pasando, que estamos viviendo, ¿no? Para poner esos bloqueos, y esto es el Club de Venus, y por eso quería traerlo en este vídeo, porque creo que es una de las cosas que más trabajamos en el Club de Venus, consciente e inconscientemente, que es esta Venus integrada o no integrada, ¿vale? Y dentro del club, pues muchas veces tenemos esas clases de astrología psicológica donde profundizamos en los arquetipos por este motivo, porque los arquetipos nos ayudan muchísimo a comprender cosas de nosotras, a comprender que somos cada una Venus distinta y que la Venus no es solo la Venus de Botticelli, la Venus es muchísimas. Hay Venus guerreras, hay Venus más analíticas, hay Venus más serviciales, hay Venus más disfrutonas también, ¿vale? Y bueno, de alguna manera siento que como Venus se integra también en relación y las mujeres que están siempre en estos entornos, en el club de Venus o en toda la comunidad Venus, no son solo compañeros de aprendizaje, sino son el campo cuántico donde todas recibimos esa información. Y por eso es súper importante trabajar también en espacios en los que ya haya mujeres que han pasado por ahí, en los que haya mujeres en las que están trabajando lo mismo, porque la información de nuestra psique se va conectando a estos campos, ¿vale? Esto lo hablamos muchísimo en los encuentros en el club, pero también quería interesante recordarlo en este vídeo, porque es algo que de alguna manera es mágico, ¿vale? Desde el concepto mágico, desde la física cuántica está más que explicado y este es un espacio básicamente para eso, para ir trabajando en ti misma, porque sola, como se suele decir, vas más lenta, pero cuando vas acompañada vas más lejos. Y es real, es cierto. Así que, bueno, si te sientes llamada a buscar una comunidad en la que trabajar desde cualquier lugar, el Club de Venus es uno de esos espacios preparados, disponibles
para eso y bueno, este sería un punto de entrada perfecto si acabas de llegar a este mundo en este vídeo. Y antes de irme, quiero dejar una última cosa en este vídeo y es que si alguno de los patrones de los que te he hablado hoy de alguna manera te han hecho clics, te han resonado, primero que no te lo tomes como un juicio, ¿vale? Recíbelo como información, como una invitación a observar, pues, cómo está mi Venus, cómo me relaciono con el placer, el disfrute, con el merecimiento, con mi valor propio. Porque realmente la Venus se integra de verdad y no solo cambia en las relaciones, cambia en la forma en que tú luego vives, en la forma en que te tratas, en la forma en la que recibes la vida. Y esto sería algo súper interesante que pudieras ir reflexionando durante quizá las próximas semanas o el resto de tu vida en desde qué Venus estoy viviendo, cómo está mi Venus, estoy disfrutando, la tengo bien integrada o se me ha ido para otro lado. Ahí desde ese punto de juego, diversión también, desde aligerar también este peso de que hay momentos en los que nuestra Venus está súper espléndida y maravillosa, que además eso también desde la astrología lo sabemos ver, en qué momento está nuestra Venus. Pero cuando no lo está, también entendernos que algo se está moviendo en nosotras para que lo veamos. Cuando algo no está bien integrado, cuando sentimos que las cosas están como bloqueadas, es el momento ideal para parar, para reflexionar, para observarnos, que es lo que quiere Venus, que pares, observes, escuches, que te escuches y puedas ir haciendo trabajo desde dentro a afuera. Así que gracias por estar aquí, por escuchar este vídeo y espero que tu Venus te hable y te guíe.